buenos días para todos, para todas. Es un placer darles la bienvenida a este primer panel en nuestro evento. Continuamos entonces con nuestra conferencia. Ha sido también muy interesante escuchar a Natalia con todos los aportes también que nos hizo en su pequeña intervención inicial. Así que sean todos bienvenidos y bienvenidas a este primer panel. Por supuesto, lo que vamos a discutir en este mismo con los abordajes desde la sociedad civil tiene toda la relevancia del mundo. Sabemos que las redes sociales, por supuesto, se han convertido en una parte cada vez más importante de las conversaciones que los ciudadanos y las ciudadanas tienen, los candidatos, todo el discurso político se ha convertido, digamos, en un eje central y, por supuesto, también con este tema de la tecnología hemos sido testigos de cambios abismales en la dinámica entre que las personas se comunican y ha permitido, por supuesto, que muchas voces de todos los niveles puedan ser escuchadas, se comuniquen, pero también nos están presentando grandes retos y grandes preguntas. Y, por supuesto, el día de hoy queremos conversar en este panel sobre muchos temas y uno de esos es los desafíos que enfrenta la democracia frente a la desinformación. Ese es uno de los ejes también importantes de esta discusión y por supuesto cómo está afectando la desinformación, la confianza de los ciudadanos y de las ciudadanas, en especial durante esta crisis también del COVID-19. La pandemia sin duda alguna empieza también a abrir y a generar muchos retos para los gobiernos, para la sociedad civil y para la ciudadanía, así que ese también será probablemente uno de los ejes que abordaremos en nuestra discusión y obvio no podemos dejar de lado los temas que por supuesto y las herramientas que pueden hacer y que están creando desde la sociedad civil para combatir este fenómeno y también tendremos esa visión justamente desde ese trabajo que viene adelantando la sociedad civil y conociendo también algunas iniciativas. Así que básicamente no me voy a extender mucho en esta introducción. Tengo el placer de moderar este panel y voy a empezar entonces con Bernardo Sort, director del Centro Edelstein de Investigaciones Sociales y el proyecto Plataforma Democrática en Brasil, a quien le pediría que en 5 minutos iniciales pudiéramos contextualizar justamente en qué estamos hoy en día frente al fenómeno de la desinformación y por supuesto los desafíos las que pone y los que impone a la democracia. Bernardo, muchísimas gracias por acompañarnos, así que te doy 5 minutos para que puedas hacer tu intervención. Muchísimas gracias, Andrea. En primer lugar, quisiera agradecer la invitación para participar de este evento y saludar al público presente. El tema que está en discusión es de cómo preservar la libertad de expresión cuando ella es utilizada para destruir el espacio público y la convivencia democrática. Cada vez que este problema se coloca, exige un diagnóstico que aquí deberá ser rápido y ya un poco fui precedido por Natalia, que indicó en términos técnicos y psicosociales cómo funciona la particularidad de la fake news y a partir de ello buscar soluciones. Internet permitió expandir enormemente las posibilidades de comunicación de los ciudadanos y de expresar sus opiniones. Por lo tanto, es un instrumento con un enorme potencial democratizador. Acontece que la Internet presenta características que desafían al orden jurídico vigente que asegura la libertad de expresión y que ella no sea usada contra la democracia. La comunicación por Internet eliminó las fronteras entre el espacio público y el espacio privado. Un email o un mensaje WhatsApp, por ejemplo, puede ser considerado equivalente a una carta. Esto es un mensaje personal. Pero si ese mismo email o mensaje es enviado para miles de personas, deja de ser una comunicación privada y pasa a ser parte del espacio público. Lo mismo vale para un mensaje dentro de las redes sociales, como el Facebook, donde puede ser viralizado y impulsionado inclusive con pagos. A diferencia de la comunicación privada,
el espacio público exige que la persona que emite su opinión asuma la responsabilidad por eventuales ofensas e injurias y eventualmente punidos por la ley. El funcionamiento actual de las redes sociales y de mensajes como WhatsApp eliminó prácticamente la separación entre la esfera pública y la esfera privada, pero al mismo tiempo permiten el anonimato o el uso de perfiles falsos. O sea, no hay nadie para responsabilizar por el contenido de los mensajes. Cuando los mensajes tienen contenidos falsos, son producidos intencionalmente para difundir mensajes de odio o mentiras. Las denominamos de fake news. Desde el punto de vista de la defensa de la democracia, de las instituciones democráticas, mensajes individuales son problemáticos, pero son secundarios frente al problema que es el problema central en el momento actual. Las fake news se transformaron en un instrumento de propaganda política, apropiada por individuos, financiados con recursos tecnológicos y económicos que en forma sistemática diseminan el odio y la mentira. En suma, estamos hablando de centrales de producción con recursos que bombardean permanentemente la población y la cabeza de los internautas, reforzando prejuicios, y ese tema ya fue analizado por Natalia, con mensajes muchísimas veces propulsados por robots que cuestan dinero y que se apoyan en un público que ve en esos mensajes confirmación de sus prejuicios. ¿Cómo enfrentar la fake news? Y tengo 5 minutos y por lo tanto trataré de me concentrar en lo esencial. En primer lugar, exige un esfuerzo educacional. Somos responsables por formar una generación que vivirá gran parte de su tiempo, casi su totalidad, en el mundo virtual. Formar ciudadanos capaces de mantener su autonomía intelectual y pensamiento crítico es posiblemente el desafío central que enfrentamos para asegurar la sobrevivencia de la democracia. En segundo lugar, los medios periodísticos y plataformas especializadas en checar news tienen un papel importante y extremadamente desafiador. Con todo, se trata de un esfuerzo más próximo al de bomberos que al de actuar sobre el origen de los incendios. En tercer lugar, se encuentra el tema de la regulación y de una legislación específica que limite los daños de las fake news. Existe actualmente, en particular en Europa, pero también, por ejemplo, en el Brasil, discusiones y propuestas para enfrentar el problema. Las respuestas deben buscar soluciones que limiten al máximo los efectos nocivos sobre la libertad y la democracia, pero al mismo tiempo enfrenten este desafío. Entre las preguntas que debemos responder se encuentran: ¿cuál es la responsabilidad y el poder de censura que deben tener las empresas privadas que controlan las redes sociales y de mensajes? Los usuarios de los medios de comunicación, como WhatsApp, deben se identificar legalmente. Los mensajes que circulan en la Internet, especialmente en el WhatsApp, deben indicar la fuente donde se originaron. Las empresas deben mantener archivados los mensajes por un periodo de tiempo y que puedan ser abiertos en caso necesario para identificar los originadores de las fake news. ¿Cuál debe ser el foco de la divulgación de fake news? Estos son algunos de los temas que los legisladores y la sociedad civil y los partidos políticos deberán enfrentar.
Una de las paradojas, y estoy acabando, de nuestro tiempo, es que grupos políticos autoritarios son contra la regulación de las fake news, curiosamente en nombre de la libertad. O sea, aquellos que hoy atacan las instituciones democráticas son contra cualquier regulación o legislación porque dicen ellos atacan la libertad democrática, lo que no es una estrategia nueva de los movimientos autoritarios. El tema debe ser enfrentado con mucho cuidado, pero también con la conciencia que la inanición puede ser extremadamente peligrosa para la democracia. Acabo por aquí y me dispongo obviamente con el mayor placer a responder preguntas y temas inclusive que quedaron en el aire en la presentación anterior. Muchísimas gracias. Bernardo, muchas gracias por tus reflexiones iniciales. Creo que pones justamente preguntas muy interesantes para reflexionar, para poder conversar entre todas y todos sobre estos temas, justamente sobre el tema de la regulación que está siendo tan discutido también no solamente en Brasil, sino en varios países de América Latina. Y recientemente tuvimos alguna conversación justamente por las preocupaciones que se levantan frente al tema, por supuesto, de la libertad de expresión y todo el tema de uso y regulación, por supuesto, de plataformas como Facebook y demás, que digamos también abren el debate. Voy a darle la palabra ahora entonces a Daniel Arnaudo, quien es asesor en el Instituto Nacional Demócrata en NDI en temas de desinformación, para que pueda también en estos 5 primeros minutos iniciales contarnos un poco cómo la digitalización y todo este tema de las fake news y demás está impactando también la democracia y que también nos pueda contar un poco el trabajo que adelanta NDI y algunas herramientas en estos temas. Así que Daniel, tiene 5 minutos también en este momento. Yes, thank you, and thank you. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, por tenerme aquí con ustedes. Y quisiera repasar un poco algunos de los temas claves que hemos afrontado de manera internacional y son temas que están teniendo un impacto en toda parte del mundo. NDI tiene oficinas en más de 60 países y contactos prácticamente en cualquier país del mundo y hemos visto ataques repetidos sobre las instituciones democráticas en varias instancias, en campañas coordinadas, falta de información, fake news, y tengo una presentación que voy a compartir en pantalla de manera breve y puntual. ¿Sí la pueden ver, Andrea? ¿Todos pueden ver mi pantalla, Andrea? It's fine. Great. Sí, podemos verlo sin ningún problema. Entonces, perdón. Muy bien. Okay, and that looks good now. Ahora sí se ve bien. Great. Excelente. So basically, Entonces, básicamente, estas son nuestras estrategias en general para estos temas. Como una institución, estamos tratando de hacer esto de manera integral, de diferentes maneras. Hemos desarrollado una estrategia para el espacio de información en general. Mover esto un poquito. Bien. En general, creo que se ha discutido bastante bien en el panel y en el evento. Se puede ver y percibir que el Internet es tanto algo que nos está aislando y atomizando, especialmente en tiempos de COVID-19, donde estamos más aislados y más conectados por el Internet, pero también es un componente esencial de procesos democráticos en su discurso y como un vector de ataque, y esto tiene impacto sobre elecciones, mitos, debates políticos, incluso instituciones democráticas. Y la gente tal vez se enfoca en campañas, candidatos, elecciones, pero estas campañas se trata de afectar las instituciones democráticas de manera más amplia. Estamos hablando de tanto lo que es automatizado, orgánico y en base humana, campañas de influencia
muchas veces son propaganda computacional y esto tiene muchos impactos sobre las elecciones y los resultados, pero también debilitar las instituciones democráticas, los medios, las legislaciones, los gobiernos, y esto está teniendo un impacto en general para la democracia. La labor de NDI ha mirado diferentes maneras de cómo puede convertir estos problemas. Estamos trabajando en educar grupos, investigación, la vulnerabilidad y la resiliencia. Hemos hecho mucho trabajo a nivel internacional, integrando la observación en línea, trabajando en fortalecer los compromisos de los partidos políticos y la integridad de la información, ayudando a las plataformas de redes sociales, los principios democráticos, tanto en los productos como también en sus políticas y sus sistemas de moderación de contenido. Y para hacer esto, queremos trabajar con herramientas, metodologías, guías para poder detectar y disrumpir la desinformación y, como dije, promover la innovación democrática para poder reconstruir la confianza en los procesos y instituciones democráticas. Algunos ejemplos de lo que estamos haciendo en cuestión de investigación. Hemos tenido diferentes alianzas con grupos académicos como Stanford, Harvard, Oxford Internet Institution en cuestión de propaganda computacional. Estamos buscando asociar grupos académicos y creo que es una buena estrategia para poder llevar a cabo una buena investigación. También estamos desarrollando guía para hacer análisis de redes sociales en cuestión de la educación cívica y la importancia de entender esta información, como en lugares como Nigeria y Ucrania. Hemos desarrollado campañas de concientización pública y creo que es hacia donde van muchos grupos para poder desarrollar un mensaje más coherente para grupos en general. Hemos desarrollado también una coalición con plataformas de redes sociales que incluye Facebook y Twitter. Es la coalición de diseño para democracia de 4D, y esto es para poder motivar a que las plataformas diseñen sus sistemas y sus políticas de moderación de contenido con principios democráticos. Esto vincula esas organizaciones claves democráticas con estas plataformas tecnológicas y socios locales para poder tener mejor acceso e insumo a lo que están haciendo las plataformas y cómo poder entender el contexto local cuando a veces no tienen esa habilidad. Esto es un área donde yo invito a aquellos que están en este evento que tal vez quieran participar, contribuir. Entonces, les invito a que vayan al website de 4D Coalition, pero es un aspecto clave, volviéndonos a vincular a las plataformas e impulsarlos a entender lo importante que es todo esto. Y creo que hemos sido pioneros en cuestión de llevar a cabo investigación online, en cuestión de la observación de elecciones. Estamos buscando integrar los programas de largo plazo de observación, donde hemos tenido instituciones como Nigeria, Georgia, Ucrania. Hemos incluido periodistas, investigadores que han mirado este espacio en línea durante elecciones, pero nos hemos vinculado con otras organizaciones internacionales para desarrollar esa clase de estrategias de manera internacional. Y nuevamente, creo que al vincularnos con estas plataformas tecnológicas es un componente clave en poder notificarles de algunos asuntos y cómo pueden mejorar el diseño de sus plataformas, especialmente en estos periodos tan claves como elecciones y votaciones. Hemos considerado muchos recursos y, como les dije, por favor vayan a la página web de 4D. Hemos desarrollado una guía en cuanto a analítica de datos para monitoreo de redes sociales. Y esto nos muestra cómo podemos hacer investigación en este espacio y cómo podemos supervisar las redes sociales de mejor manera. También hemos desarrollado guías para monitoreo de elecciones y también hemos desarrollado algunas herramientas con mi colega de Brasil en ITS, perdón, Pegadot. Hemos desarrollado una traducción, Atrapabot, especialmente para la audiencia hispana. Monitorear las cuentas de Twitter que tal vez puedan presentar problemas o conflictos. Entonces, esto nos permite traducir y revisar diferentes contextos. Entonces, en general, este es el resumen. Es
Se trata de que todos nos vinculemos, nos asociemos para ver cómo tenemos un gobierno abierto y otros programas para poder aumentar la confianza en las instituciones y procesos democráticos y poder vincular este trabajo que estamos haciendo en las herramientas, en las redes sociales, con las metodologías y la investigación, junto con innovaciones que van a ayudar a aumentar la confianza en el gobierno y en los procesos políticos y en la democracia en general. Pero es algo de lo que estamos haciendo y hablo de lo que está haciendo NDI, pero también lo que otros deberían de estar haciendo en este espacio en cuanto a cómo podemos abordar estos asuntos y trabajar de manera colaborativa para encontrar soluciones a estos asuntos. Así que doy bienvenida a sus preguntas, comentarios y voy a detenerme ahí. Gracias. Daniel, por comentarnos también un poco cómo se viene trabajando y otras iniciativas que se están también desarrollando en otros lugares, y eso también me va a dar paso para poder introducir a Débora Albú, que es la coordinadora del programa del área de democracia y tecnología del Instituto de Tecnología y Sociedad en Río de Janeiro, para conocer también un poco también cómo desde el ITS están desarrollando herramientas como Atrapabot, que ya Daniel también mencionaba un poco de esa herramienta, y otros ejemplos también de trabajo. Daniel igual mencionaba justamente ese trabajo colaborativo. Natalia también en su intervención inicial en ese panel justamente mencionaba la importancia de ese armado de redes, y justamente desde NDI hemos tratado de hacer un esfuerzo también muy, muy grande para poder mantener a la región conversando, a las distintas organizaciones que están trabajando en estos temas, para trabajar conjuntamente sobre la problemática y por supuesto para mejorar la democracia. Así que Débora, tienes también 5 minutos para poder hacer tu intervención inicial. Bueno, perdón, muchas gracias Andrea por la presentación, y bueno, muchas gracias a NDI, Red de Innovación, Democracia en Red y la Cámara de Diputados por la invitación y por la organización de este evento. Como habló Andrea, creo que la organización y la formación de redes de organizaciones que están trabajando en estos temas es esencial para el combate a la desinformación y específicamente para una creación de un abordaje y una comprensión del fenómeno de desinformación desde América Latina. Creo que nuestro contexto es muy distinto de otros contextos, por ejemplo, del contexto europeo, donde la desinformación pasa por otras redes y tiene una otra forma de expresión. Y bueno, claro que por supuesto que presentan otros retos, pero acá creo que tenemos muchos retos en común, y es muy importante que trabajemos estos retos de forma en red y colaborativa. Bueno, tal vez no hace falta hablar un poco del problema porque hablamos mucho y habló Natalia también en su intervención, pero voy a hablar un poquito de cómo uno de los retos específicos es la detección de desinformación y lo que comprendemos que es desinformación exactamente. El concepto de desinformación tiene muchas formas de abordaje, y eso también nos presenta un desafío muy importante, porque dependiendo de la forma que comprendemos el concepto de desinformación, podemos comprender e intentar crear formas de combate distintas. Y bueno, desde ITS, del Instituto de Tecnología y Sociedad, hablamos de desinformación de una forma muy holística, ¿no? Y en este sentido también la solución debe ser una solución holística. O sea, no existe una fórmula mágica que nos permita diseñar estrategias para mitigar la desinformación. Hay la participación de diversos grupos de interés que cada uno de ellos puede traer una visión específica y una forma de abordaje específica para combater la desinformación. Entonces, en este sentido, el combate a la desinformación no puede ser
no puede ser como un intento de organizaciones singulares, ni también de estrategias singulares, ¿no? Tenemos que combinar estrategias distintas y grupos de interés distintos para que cada uno de ellos pueda hacer y desarrollar acciones específicas al combate a la desinformación. Entonces, la sociedad civil puede hacer un montón de cosas, pero acá voy a hablar de 3 específicas y creo que AtrapaBot, que es uno de los principales proyectos que desarrollamos desde el ITS, incluye a todas estas 3 estrategias. Entonces, podemos pensar en iniciativas de educación mediática y digital, podemos pensar al desarrollo de herramientas y de metodologías y también hacer el advocacy por políticas públicas y buena regulación acerca de la desinformación. Bueno, AtrapaBot o Pegabot como su versión en portugués es un proyecto desarrollado por el Instituto de Tecnología y Sociedad, pero también en parcería con el Instituto de Equidad y Tecnología, también una organización de la sociedad civil brasileña. Y la plataforma fue lanzada en marzo de 2018 y bueno, desde entonces está evolucionando hacia un nuevo formato. No solamente en términos tecnológicos y técnicos específicamente, pues las posibilidades de desarrollar un algoritmo en 2018 son muy distintas de aquellas que tenemos hoy en 2020, pero también pensando en esta forma holística del combate a la desinformación y de lo que podemos hacer desde nuestro instituto y desde la sociedad civil como un todo. El principal objetivo de AtrapaBot es dar transparencia al uso de bots, de robots en las redes sociales, pero específicamente en Twitter, pero también exponer la desinformación automatizada por medio de estrategias de educación mediática. Entonces acá hacemos una primera distinción que es el combate a la desinformación automatizada, que es distinta de otros tipos de desinformación y otros tipos de narrativas acerca de la desinformación. Una de las partes principales que componen este proyecto es el desarrollo de un algoritmo que identifica el nivel de comportamiento análogo a de los robots, o sea, que puede ser automatizado y proporciona un análisis de probabilidad para sus usuarios, ¿no? Entonces, puedes poner una cuenta de Twitter en nuestra herramienta y vas a tener un resultado probabilístico de cuánto aquella cuenta puede ser o no un robot o puede ser o no más o menos automatizada. Y para eso consideramos distintos elementos, consideramos elementos del perfil, consideramos elementos del lenguaje y consideramos elementos de la red de aquel usuario, ¿no? Entonces, ¿quién sigue y por quién es seguido? ¿Cuáles cuentas son más próximas, más cerca de este perfil o no? Entonces hay una serie de elementos que son considerados para dar aquel resultado. Y bueno, este es solamente podemos decir, una expresión del proyecto de esta forma de una herramienta tecnológica, pero AtrapaBot es un proyecto con 4 ejes y exactamente los 4 ejes son aquellos de aquellas estrategias de las cuales mencioné en el inicio de mi intervención. El primer eje es de la educación mediática. Entonces, la idea es que una persona cuando pone una cuenta en Pegabot, en AtrapaBot, para saber cuánto automatizada aquella cuenta es o no es, intentamos hacer con que la persona identifique que hay robots y hay automación en la red.
No necesariamente queremos decir que aquella cuenta o aquel perfil es o no es un robot, pero queremos que la persona tenga una comprensión de que este tipo de táctica, este tipo de técnica es utilizada en las redes y muchas veces es utilizada con intentos, con mala intención, ¿no? Con la intención de diseminar desinformación. El segundo eje es el trabajo con periodistas. Entonces la idea es que utilizando el algoritmo de Pegabot, de Atrapabot, vamos a crear narrativas acerca del fenómeno de desinformación automatizada y con eso dar más expresión a este fenómeno y dar más conocimiento a la población en general. Y en este sentido, queremos trabajar mucho con el tema de desinformación automatizada en elecciones, exactamente por el motivo que ya hablamos de la desinformación como una fuente de manipulación del debate público, específicamente en elecciones, pero también en otros periodos importantes y desarrollos importantes en las democracias. El tercer eje de trabajo es directamente con organizaciones de la sociedad civil, específicamente que estén bajo ataques de desinformación automatizada, pero organizaciones que estén también trabajando con estos temas. Entonces, una de las formas que vamos a apoyar otras organizaciones es la capacitación y la formación. Entonces, ese fue una parte del proyecto Atrapabot que fue desarrollada con NDI y capacitamos a 8 organizaciones de la sociedad civil de América Latina a no solamente comprender el fenómeno de desinformación automatizada, pero a identificar específicamente si hay campañas de desinformación automatizada que estén ocurriendo en sus contextos nacionales. Y la segunda estrategia con organizaciones de la sociedad civil es el desarrollo de campañas de combate a la desinformación, específicamente a estas que estén bajo ataques, ¿no? Entonces, identificamos, desarrollamos informes apuntando cuáles son los puntos principales de desinformación, cuáles son las cuentas y qué pueden desarrollar para combater la desinformación acerca de sus organizaciones específicamente o acerca de temáticas con las cuales trabajan. Entonces acá vamos a trabajar mucho con organizaciones que tratan del cambio climático y también de igualdad de género, porque sabemos que son dos temas muy importantes para las democracias, pero principalmente porque son temas donde la desinformación es presente todo el tiempo. Por fin, el cuarto eje es el eje de advocacy y de políticas públicas. Entonces, también estamos trabajando junto a tomadores de decisiones parlamentarios y miembros del Poder Ejecutivo para el desarrollo de políticas públicas y acá específicamente de políticas públicas de educación mediática y digital en escuelas, pero también con parlamentarios para el desarrollo de regulaciones acerca de fake news y desinformación que sean buenas para la democracia y para principalmente la manutención de la libertad de expresión. Por fin hablo un poco de algunos retos que tenemos con este proyecto. Uno es la identificación de automación y la diferencia entre bots y trolls. Todo eso pone un reto de decir qué es un bot, qué es un troll, qué es automación exactamente y por qué es buena o mala o cuáles son las consecuencias que puede tener. Un otro reto, y que hablaba Natalia en su panel, también es el que el fenómeno cambia todo el tiempo. Entonces, las narrativas, las técnicas utilizadas son siempre nuevas y por eso no podemos nos mantener en un lugar muy fijo, ¿no? Para el combate a la desinformación. Entonces hablo un poco de Atrapabot y bueno, creo que cierro mi intervención aquí y estoy también abierta a preguntas e intervenciones del público. Muchas gracias. Débora, muchas gracias. El tiempo sí obviamente nos está
comiendo un poco, pero para poderle dar también paso a las preguntas luego de las personas que nos están ahí escribiendo por Slido, igual los invito a quienes no las han hecho a que puedan escribirlas por ahí en el chat y las estamos por supuesto monitoreando para hacer por lo menos algunas de ellas a nuestros panelistas. Voy a darle entonces la palabra para cerrar esta primera parte a Pablo Medina. Él es periodista y escritor y es director de Colombia Check. Y obviamente queremos conocer también cómo desde el fact-checking se puede hacer y trabajar el combate a la desinformación y por supuesto conocer los desafíos también que enfrenta por supuesto el fact-checking. Como decía Débora, hay que hacer un abordaje holístico justamente de todas estas problemáticas, no es solamente un punto el que se deba trabajar, sino que realmente desde distintos espacios se debe hacer ese abordaje. Así que Pablo, adelante por favor, tienes también 5 minutos. Hola Andrea, muchas gracias por la presentación y por la invitación. Y estoy completamente de acuerdo con el resumen que acabas de hacer sobre lo que dijo Débora. El fact-checking es simplemente un paso en la lucha contra la desinformación. Para mí, pues que estoy trabajando en el fact-checking es quizás el primer paso, el saber interpretar y leer la información y verificar si es verdadera o no es verdadera. Pero eso por sí solo no es suficiente, eso hay que hacérselo llegar a la gente. Desde nuestra página en Colombia Check, la manera principal que hacemos eso es publicar los chequeos, compartirlos en nuestras redes sociales, responder las preguntas que tienen nuestros seguidores en nuestras redes sociales. Pero eso, por supuesto, sigue sin ser lo masivo suficiente para combatir lo realmente masivo que son las desinformaciones. Y por eso me parece muy interesante la composición de este panel, que ya ha hablado bastante de lo que yo creo que es importante para poder masificar esos chequeos. Pues por una parte lo que contaba Débora, de crear herramientas para encontrar cuáles son las desinformaciones automatizadas que existen y cómo combatir esas desinformaciones automatizadas, cómo hacer quizás también que el fact-checking pueda automatizarse y llegar a esos niveles. Por otra parte, lo que decía Daniel de concretar con estamentos de la sociedad civil y gubernamentales para generar nuevas estrategias y quizás incluso nuevas regulaciones para que realmente la desinformación pueda ser combatida al mismo nivel con la información verificada y chequeada. Y ahí quiero añadir algo más, y es que nosotros vemos un problema desde el fact-checking desde Colombia, pero también desde muchísimos países que no son ni Estados Unidos ni países europeos, y es que las plataformas donde se genera la desinformación y donde se disemina la desinformación están basadas en Estados Unidos. Y eso nos genera un problema en Colombia porque la legislación colombiana puede, digamos, podría en algún momento delimitar el alcance de la desinformación en esas plataformas, pero nunca va a llegar tan lejos como puede llegar la legislación del país donde están esas plataformas, que es en este caso Estados Unidos. Hemos visto de todas maneras que sí es posible ir un poco más allá, sin la necesidad de estar en Estados Unidos, como han mostrado ciertas regulaciones en la Unión Europea, por ejemplo, pero eso requiere de mucha coordinación y de realmente poder generar una presión desde la sociedad civil, que desde un país pequeño como el nuestro solo no se va a lograr, por lo que me parece muy importante que estemos teniendo estas conversaciones y que estemos generando estas alianzas para que entre más países podamos realmente generar acciones que puedan hacer que esas plataformas se regulen de alguna manera. Ahora, nosotros hemos estado trabajando con esas plataformas, con algunas de esas plataformas, para crear algún tipo de acción desde las mismas plataformas para combatir la desinformación, principalmente con Facebook, que tiene un programa que se llama el Third Party Fact Checkers, que es digamos, los verificadores de datos terceros. Y lo que hacemos es que tanto nosotros como otros verificadores de datos en varios países hacemos nuestros chequeos y tenemos acceso a una plataforma especial dentro de Facebook donde reportamos los enlaces que están compartiendo información que hemos encontrado que es falsa. Y Facebook, por su parte,
le pone unas alertas a esos contenidos para que la gente que lo compartió o que lo quiere compartir después se entere que hay un chequeo al respecto, y además hace que esas cosas circulen menos dentro de su plataforma. Con otras plataformas hemos trabajado también, pero no hay programas tan robustos como ese de Facebook. Twitter, por ejemplo, nos ha ayudado con algunos fondos para publicidad. YouTube ha estado abierto a algunas discusiones, pero no ha ido mucho más de eso con los fact-checkers. Y esperaríamos que las plataformas que realmente tienen buena parte de la responsabilidad, en mi opinión, de la diseminación de la desinformación, en el sentido que mencionaba Bernardo hace un rato, en el sentido de que se han convertido en la nueva plaza pública y sus algoritmos son los que han permitido tanto que se conecte más gente, se sienta un espacio público más amplio, pero a la vez que se creen algunas dinámicas perversas de la información. Y las plataformas se han dado cuenta de esto y nos han contactado a los fact-checkers y a las asociaciones de fact-checking para hacer algo al respecto, pero creo que aún no es suficiente. Y creo que por eso es mucho más necesario lo que estaba contando Daniel hace un rato, de que nos juntemos todas las organizaciones de la sociedad civil que estamos trabajando para combatir la desinformación, para realmente presionar no solo a las plataformas, sino incluso quizás a los gobiernos para que haya legislación, regulación, para que haya una respuesta más coordinada y más eficiente al respecto. Y por supuesto, esto no es fácil, es incluso riesgoso. Como decía Bernardo antes, esto, si no se hace bien, corre el riesgo de ser una censura a la libertad de expresión, o incluso podría ser una censura a la libertad de prensa. Es algo que hay que estar pensando muy bien, hay que tener mucho cuidado en lo que estamos haciendo y hay que ser muy claros y muy honestos en qué es lo que buscamos. No buscamos, creo yo, que haya solo una posición válida frente a la información del mundo, sino que lo que se comparta esté basado en datos que puedan ser contrastables y verificables, y que la información que pueda ser no solo engañosa, sino más peligrosa para el público, sea tratada con más cuidado del que lo estamos tratando en este momento. Y creo que eso es básicamente el propósito y la meta que deberíamos tener todos los que estamos en esta llamada. Y bueno, para no extenderlos más, voy a dejar ahí. Muchas gracias. Pablo, muchas gracias. Sin duda tenemos muchísimos retos, pero uno de los avances también es poder estar sentados acá conversando, y el evento de hoy también para poder generar justamente redes, conocimiento conjunto entre las distintas organizaciones, y ver, por supuesto, cómo por medio de distintas estrategias se puede abordar este fenómeno que sin duda alguna está poniendo muchos retos a la democracia, y tenemos que trabajar conjuntamente para combatirlo. Yo voy a ir a empezar con una pregunta del público. Sé que estamos ya por cerrar y les voy a pedir que seamos como bastante breves quizás en la respuesta. Y es una pregunta que nos hace Esteban y dice, se habla de la importancia de la educación, de todo el tema de las estrategias también de media literacy. Si conocen y qué está pasando con esos contenidos en las escuelas, en los colegios, se abordan y cómo se están abordando. Sabemos que hay esfuerzos también desde organizaciones trabajando todos estos temas de media literacy, y por supuesto también se debería para muchos empezar desde las escuelas, desde los colegios. Entonces quizás hacer una reflexión sobre esos temas de media literacy. Bernardo, si quieres empezamos acá contigo. Tu micrófono. Ya. A ver, ¿ya funciona? Funciona. Ok, no, yo quisiera aprovechar la respuesta para completar mi reflexión anterior. Primero, sobre media literacy, yo pienso que una de las limitaciones de los esfuerzos en media literacy es que hay un énfasis, sobreénfasis en media
más que en literacy. Los valores fundamentales, cívicos, de pensamiento crítico, que son necesarios para media literacy, son los mismos en la vida cotidiana. O sea, se creó, y es una tendencia americana de crear boxes, ¿no? Donde se encajan temas. Yo pienso que el tema de media literacy tiene que ser repensado. Nosotros con Democracia en Red estamos haciendo un esfuerzo en ese sentido de juntar estos dos temas. Quisiera solo complementar lo que ha sido dicho antes de mí, lo que yo quisiera decir, que es importante todas las iniciativas. Son necesarias, son múltiples. No hay una bala de plata que va a resolver el problema. Pero pienso que es importante no correr atrás del virus, pensar la existencia de los productores de virus. Si no, estamos siempre en una tendencia, yo llamaría un poco tecnologizante del problema, pensando que es suficiente responder a los fake news, cuando en primer lugar la mayoría de los fake news no son news, no son informaciones, es hate, es odio lo que ellos transmiten, en mensaje que el elemento informativo es irrelevante o inexistente. Lo que tenemos que enfrentar, y en este sentido sí pienso como parte de una generación que antecede a la generación digital, el resto de los presentes, es que los problemas no son puramente del sistema tecnológico, pero hay un problema de educación política fundamental, de una formación de valores cívicos, que no permita la entrada de una cultura de polarización destructiva. Si corremos solo atrás de las fake news, nunca ganaremos. Ellos nos ganarán porque ellos siempre delimitan el terreno, cada paso adelante. Tenemos que ir al metadiscurso de las fake news, que es el problema. Las fake news no están preocupadas en esta o cual, no podemos tener una visión periodística de las fake news. No se trata de informaciones individuales falsas, se trata de una agenda política para destruir la democracia. Y es esa agenda que tenemos que retomar y educar a la población, no pensando que podemos chequear cada noticia o correr atrás de cada vez que un nuevo método de fake news aparece, inclusive porque, como en el caso brasilero, la mayor parte de las fake news corre más por el WhatsApp que por las redes sociales. Enfocamos las redes sociales y el sistema encuentra otra salida. Entonces tenemos que dar un paso atrás, pensar qué es lo que está hoy también facilitando en la vida social, desde la desigualdad a la ineficiencia de los partidos políticos, que están en la base de la sociedad. No es sobre tecnología, estamos hablando de seres humanos en última instancia. No estoy desvirtuando la importancia del trabajo sobre el tema tecnológico, es fundamental. Pero el elemento básico es una cultura de polarización que buscan establecer las fake news, y esa cultura que debemos enfrentar. Gracias, Bernardo. Sin duda alguna, por supuesto, las fake news no es un fenómeno nuevo, han existido desde tiempo atrás. Ahora el tema es cómo la tecnología, por supuesto, está potencializando todo el tema de su alcance y los efectos que, por supuesto, esto está trayendo. Daniel, te doy un minuto también y aprovecho para que, si quieren, vayamos cerrando porque ya estamos sobre el tiempo y podamos hacer una reflexión también final. Daniel, adelante. Yeah, thanks. I mean, Sí, certainly, muchas gracias. Por supuesto, en cuanto a la educación mediática, creo que media literacy este es un componente clave y he trabajado con ello, he hecho investigación y hemos desarrollado currículo de educación mediática en ese contexto, y es algo muy desafiante porque no tiene ningún sentido de Internet antes de que se democratizaron o se democratizaron hace unos años. Pero diferentes países alrededor del mundo, en diferentes poblaciones, bien sean niños de edad escolar o adultos, han tenido grandes desafíos en adaptarse a este nuevo ámbito. Desde mi perspectiva, creo que se trata de encontrarse con ellos donde están, a la altura que ellos están, en las plataformas en que ellos interactúan, especialmente integrando esas tecnologías que ellos utilizan en sus rutinas diarias para que sean conscientes de las consecuencias de cómo utilizan sus redes y también entender cómo las pueden utilizar para proteger su privacidad personal y también generar contenido y pensar de manera crítica las diferentes formas en que ellos se están comunicando y también utilizarlo en sus mejores habilidades. Entonces, no solo se trata
desarrollar educación, capacitación, currículo, pero también cómo pensar en cómo estamos enseñando a la gente de manera más amplia y educarlos en estos asuntos críticos, donde creo que ninguna población en el mundo está preparada para esto. Es algo totalmente nuevo. Entonces, cuanto más podamos llegar a ellos a su altura, el día a día, y podamos integrar esta capacitación en interacciones tradicionales como plataformas de redes sociales como Facebook, eso es una manera de etiquetar contenido que si es cuestionable o falsa, es entender la gente como estamos hablando de fact-checking. Entonces, estamos utilizando los medios para poder llegar a la gente donde ellos están interactuando con las plataformas en sus vidas cotidianas. Creo que esto va con un mayor alcance y ser más eficaz, pero claro, depende de todas las partes interesadas, las plataformas que trabajan juntos para poder encontrar soluciones que realmente hablen a la gente, no solo por medio de educación formal y capacitación, pero también la manera en que interactúan con las tecnologías. Gracias, Daniel. Sin duda alguna el tema de trabajar no solamente desde los currículums, sino también desde otros espacios para trabajar con los ciudadanos y enseñarles también justamente. Nos enfrentamos y todos cometemos errores. Nosotros mismos no hemos estado exentos muchas veces a dudar si es una información falsa o a retuitear algo que pareciera que es y como que no lo pensamos a veces dos veces y tiene uno que hacer como ese ejercicio justamente y hay que trabajar con la ciudadanía, por supuesto, para esos puntos. Débora, un minuto para tu reflexión final. Gracias, Andrea. Bueno, solo para decir que estoy de acuerdo con Bernardo en este tema de cómo la tecnología no debe ser exactamente el que combatimos cuando combatemos la desinformación, ¿no? Entonces es muy importante y también como Daniel lo habló, es el punto de ir donde las personas están. Entonces, cuando hablamos de los jóvenes, por ejemplo, no podemos tener un abordaje adulto centrado de que van a comprender la desinformación desde donde nosotros comprendemos la desinformación. Tenemos que ir hacia su abordaje, su punto de vista. Entonces, como un mensaje final, creo que lo que estamos haciendo nosotros desde la sociedad civil y específicamente desde América Latina es la mejor forma de combatir la desinformación, es juntarnos en redes y cambiar experiencias, cambiar informes, investigaciones, y lo que estamos haciendo es lo mejor que podemos hacer. Pienso que exactamente este punto es la forma como vamos a combatir la desinformación de una forma holística, verdaderamente holística, y no solamente desde las plataformas o desde los parlamentarios o el gobierno o la sociedad civil de forma separada. Tenemos que trabajar juntos porque cada uno de nosotros tenemos responsabilidades y podemos hacer mucho en beneficio del combate a la desinformación. Gracias. Muchas gracias, Débora. Pablo, por favor. Bueno, para referirme a la pregunta sobre media literacy, creo que esta es otra de las varias herramientas que creo que estamos todos de acuerdo que por sí sola no es suficiente, sino que se debe combinar con muchas otras cosas. Nosotros hemos estado trabajando con una organización canadiense que se llama Civics, que en Colombia hizo un proyecto de media literacy que se llama Voto Estudiantil, que estaba enfocado más en las elecciones regionales que tuvimos el año pasado, pero que incluyó un módulo sobre alfabetización digital y alfabetización sobre la desinformación, en el que nosotros estuvimos colaborando y colaboramos con ellos también en una página que crearon para Colombia este año que se llama Control F, para que la gente pueda acceder ahí y entender cómo funciona la desinformación, entender cómo acercarse a la desinformación y cómo pensarla, digamos, con una mentalidad periodística sin necesariamente ser periodistas. Ahora, yo creo que esto es útil y puede ayudarle a la gente a, digámoslo, empoderarse frente a lo que reciben en sus redes sociales, pero creo que además de que sea positivo entregarles estas herramientas a la gente, hay un riesgo a veces de pensar que la gente es, o quiero con la gente quiero decir los ciudadanos, son responsables o los responsables principales de la desinformación, y creo que no se debe ver así.
Por supuesto, todas las herramientas que podamos darle a los ciudadanos para que ellos por su propia cuenta puedan no caer en desinformaciones son buenas, pero creo que es un problema mucho más grande y no nos debemos quedar simplemente en pensar, con esto ya vamos a solucionar el problema, sobre todo porque podemos pensar que si le damos estas herramientas ya deberían saber hacerlo y si vuelven a caer en desinformación, bueno, ya es su propia culpa, ya no deberíamos hacer nada al respecto. No, creo que deberíamos seguirlo viendo desde una manera mucho más amplia y mucho más general, incluyendo todas las cosas que hemos estado hablando en este panel. Pues muchísimas gracias a todas, a todos, e igual a quienes nos siguieron. Se quedaron muchas preguntas. El tiempo siempre termina siendo nuestro enemigo, sobre todo con un tema tan maravilloso y con tan maravillosos panelistas. Además, se quedaron preguntas sobre quiénes deben regular el contenido justamente en la red, si son las plataformas, los gobiernos, qué otras soluciones podemos encontrar o que pueden aportar también los gobiernos, que no sean solo regulación. También hay un debate justamente al respecto y por supuesto profundizar en muchas otras cosas, pero el tiempo es corto, ya me están también aquí presionando para poder dar paso al siguiente panel, así que Daniel, Pablo, Débora, Bernardo, muchísimas gracias por su compañía en la mañana de hoy. Cerramos con eso nuestra discusión. No se desconecten a los que nos están siguiendo. Sigue el panel sobre el rol del periodismo, que también es, por supuesto, absolutamente clave y central en esta discusión. Así que en breves minutos daremos inicio al mismo. Muchas gracias por acompañarnos.